quiero ponerles unos segundos apenas del tráiler de Turning Point, The War on Vietnam, la guerra de Vietnam, todo lo que representa, porque ahora mismo está siendo uno de los materiales más comentados y polémicos de Netflix. Y yo quiero comentarles algo al respecto, porque además son los temas de los que solemos hablar aquí, ¿no? Miren, apenas unos segundos de esto. Our image of ourselves as the last best hope on earth was shaken. We were playing God. We'd lost our moral compass, and we haven't recovered. We can't forget Vietnam. It's with us today. Son 5 episodios largos, 5 episodios de 1 hora 20 y tanto cada uno. O sea, casi una película, ¿verdad? Las películas suelen durar entre hora y media. Hay películas cortas incluso de 1 hora y 20, así que son episodios bien largos que yo creo que todos deberíamos ver, no importa cuánto usted conozca de la guerra de Vietnam. Y me perdonan la insolencia de decirles que he leído mucho. Había leído muchísimo sobre la guerra de Vietnam, siempre me había interesado mucho, había visto prácticamente todas las películas que hay que ver sobre la guerra de Vietnam, las he visto. De hecho, les he comentado en varias ocasiones que el comienzo de una película, de cualquier película, si usted me pide que te ponga cuál es el inicio de una película, mi inicio favorito siempre te voy a decir Apocalypse Now. El inicio de Apocalypse Now, ese inicio psicodélico con la canción The End de The Doors, con Jim Morrison cantando This is the End, Beautiful Friend, y las bombas cayendo y las palmeras. En primera, el helicóptero pasando casi en cámara lenta, ¿no? Y el sonido. O sea, a mí el inicio, mira, literalmente me erizo como la riocautense. A mí el inicio de Apocalypse Now, bueno, la película es una obra maestra de inicio a fin y el comienzo es una obra maestra, pero rutilante. Sin embargo, no importa cuánto usted conozca, cuánto usted haya leído, este documental te ayuda a comprender muchas cosas que estamos viviendo hoy en los Estados Unidos. Muchísimas. Incluso cosas en las que yo no había pensado, cosas que no había empatado, que no había enlazado del todo y que ahora me cierran mucho mejor. Y les voy a comentar varias cosas y no se trata de dar spoilers porque es que esto no es un guión, esto no es una película, esto es algo que ya ocurrió. Esta es la historia de lo que ha ocurrido en ese conflicto que es indudablemente califica probablemente como un empantanamiento horrendo, como un despropósito horrible, como una guerra que es el paradigma de los errores cometidos por los Estados Unidos prácticamente en toda su historia. Las consecuencias de la guerra de Vietnam, los errores cometidos en la guerra de Vietnam, tanto allí en Vietnam como incluso en los alrededores, en Laos, en Camboya, y también como parte de la política de Estados Unidos, las consecuencias de eso las estamos viviendo hoy. Y es lo que yo agradezco de este documental o de esta serie documental, porque me ha explicado muchas cosas que probablemente no había reparado en ellas. Usted sabe por qué caló tanto, y fíjese que es una explicación maravillosa, ¿no? A mí me gusta cuando encuentro explicaciones. Usted sabe por qué ha calado tanto el mensaje con el que se lanzó Donald Trump desde su aparición en el 2015, ¿no? Que ganó después y que comenzó su presidencia en el 16. Pero ¿por qué caló tanto el mensaje de drain the swamp, de drenar el pantano y de acabar con un discurso muy parecido al que en estos tiempos tiene ahora Milley, ¿no? Que es la casta. Trump no ha utilizado esos términos y no ha utilizado esos términos, pero el mensaje era muy similar. Cuando usted se pone a pensar, no por qué él y sus asesores y su equipo impulsaban eso, sino por qué caló tan bien, tan hondo, por qué tantos millones de estadounidenses estuvieron dispuestos a comprar ese mensaje. El origen de todo eso hay que buscar en Vietnam. Porque la realidad del caso es que el descrédito que le trajo a la presidencia como institución, a las instituciones de los Estados Unidos, al gobierno estadounidense en sentido general, ojo, demócratas y republicanos. Y ahora voy a explicar por qué. El descrédito, la desconfianza que generó la guerra de Vietnam en el pueblo estadounidense ha sido irreparable hasta hoy. Y a partir de la guerra de Vietnam, estamos hablando años 60 hasta la conclusión todo mediados de los años 70,
fue acumulando posteriormente y además con leña que se le fue agregando a ese fuego, la versión hasta el momento no explotada de que los gobernantes, de que los altos cargos, desde el presidente hasta el secretario de Estado, el secretario de Defensa, no le decían la verdad al pueblo. Y en eso, esa acumulación de sospecha fue cada vez agrandándose más, fue cada vez creciendo más a medida que han salido más elementos, y la rabia y la molestia y el descontento de una población que decía: yo te he elegido, yo he creído en ti, yo he creído que siempre vas a tomar las decisiones que me beneficien y que lo que me estás diciendo es verdad, hasta que ya no te creo más. Entonces, un buen día aparece un individuo astuto, un individuo que se da cuenta del principal malestar, que se da cuenta de que está el pueblo estadounidense harto del político tradicional. Fíjese que yo no estoy justificando los desmadres y los desastres y las cosas que me parecen aborrecibles del actual presidente de los Estados Unidos. Sin embargo, de eso he hablado extensamente en este programa. No me estoy refiriendo a eso. Me estoy refiriendo a por qué su mensaje antisistema ha calado tan bien, aunque sea, a mi juicio, una farsa. Aunque él y los suyos formen parte de la farsa, pero eso es un tema para otro día. Tengo que ser justo. La realidad del caso es que cuando el pueblo estadounidense descubrió, o por lo menos comenzó inicialmente a descubrir, y después ha sido una avalancha de evidencia, que los 3 presidentes estadounidenses que estuvieron involucrados en la guerra de Vietnam mintieron, engañaron al pueblo americano para arrastrarlos a una guerra que desde hacía mucho tiempo ellos sabían que no iban a ganar. Y la prueba, y aquellos que no conocen los Pentagon Papers, los papeles del Pentágono, que deben ver de Post, dicho sea de paso, un peliculón que te refleja muy bien todo esto, y deben informarse sobre esos documentos encargados por Robert McNamara, donde se documentaba el empantanamiento y el cómo la cosa no estaba progresando en lo absoluto en Vietnam. Y mientras eso se le estaba entregando a ellos, y ellos estaban claros de eso, el discurso para el pueblo americano y para el mundo era completamente contrario. Era: estamos ganando, los comunistas están perdiendo. Y eso es otro punto del cual quiero hablarles ahora, que me deja este documental. Reafirma mis conceptos con respecto al comunismo. Ahora les voy a explicar por qué. Pero lo cierto es que el inicio de la guerra, recuerde, abarcó 3 presidencias, ¿no? 3 presidentes en concreto. 3, o podríamos decir, sí, 3 en realidad, porque después de la dimisión de Nixon estuvo Gerald Ford, pero ya era el final de todo, ¿no? En realidad, el inicio con Kennedy, asesinato de Kennedy, Lyndon Johnson, que llevó a cabo un grandísimo periodo de la farsa, y después Nixon, que prometió inicialmente acabar con la guerra de Vietnam, y los documentos desclasificados que salieron después demuestran que no quería acabar con la guerra hasta que no fuera reelecto él. O sea, el pueblo americano y las familias americanas mandando a sus hijos a morir en una guerra que ya ellos sabían que iban a perder, pero no quiero detenerla porque eso me puede afectar políticamente a mí. Aborrecible. Súmele a eso entonces el gobierno de Lyndon Johnson. Por eso les digo, demócratas y republicanos. Aquí no se salva nadie en esta historia. En absolutamente nadie. El gobierno de Lyndon Johnson y los informes preparados por Robert McNamara o encargados por Robert McNamara diciéndote no hay avance ni un carajo, pero además diciéndole al pueblo estadounidense. Inicialmente, además, el gobierno de Kennedy le decía eso a los estadounidenses: nosotros no nos vamos a meter en esa guerra, es una guerra civil entre el norte comunista y el sur democrático, y nosotros lo único que estamos haciendo es apoyar logísticamente al sur. Lo único que estamos haciendo es dándole clases de tecnología, pero nosotros no nos vamos a meter en la guerra. Ya estaban los marines americanos con sus helicópteros muriendo en los campos de arroz en Vietnam, y si no era porque había, que dicho sea de paso, la prensa americana ahí, desde Walter Cronkite hasta Dan Rather, que lo van a ver en el documental, en fin, los grandes nombres de la prensa de este país, hacerles una estatua es poco, porque fueron los que se comieron todo eso y los que estaban enfrentando las consecuencias del gobierno federal en contra de ellos, y aún así no retrocediendo. Admirable. Pero la realidad del caso es que se estaban mintiendo. Es que no le estaban diciendo al pueblo americano la verdad de cuál era la implicación de Estados Unidos
Y además de eso, estaban extendiendo una guerra muchos años después de que ya ellos mismos sabían que no la iban a ganar. Eso es imperdonable. Fíjate, si genera molestia que te equivoques y que tu equivocación le cueste la vida a miles, a nuestros hijos, ¿verdad? A nuestros soldados, yo creo que peor, o creo no, estoy convencido que mucho peor es que estuvieras llevando a cabo eso sabiendo que no ibas a ganar, que no cumplía ningún objetivo y que sencillamente eran motivos políticos o politiqueros los que estaban haciendo que permaneciera Estados Unidos en medio de ese conflicto. Y eso no es que lo digo yo, no es que lo dice nadie, no, es que los papeles del Pentágono, es que todos los documentos altamente clasificados que salieron después demostraron que en las altas esferas de este país, que desde la administración de Lyndon Johnson y que posteriormente estamos hablando, podemos hablar después de Henry Kissinger, podemos hablar después de Nixon, podemos hablar de los altos nombres de la política americana, estaban claros que no iban a ganar nada. Pero sencillamente ya estamos aquí, si nos retiramos ahora inmediatamente, esto va a tener una consecuencia política. Nixon decía, yo quiero extender esto, este conflicto no lo inicié yo, pero yo quiero extenderlo porque no me voy a comer yo políticamente las consecuencias de parar ahora y no salir reelecto. Y los jóvenes, los muchachitos americanos, reclutados a la fuerza con unas loterías ahí macabras, en muchos casos, muriendo. En fin, un desastre desde el punto de vista de la transparencia, de la honestidad y de muchos valores que se defienden en este país. De aquellos truenos, estas tempestades. De que el pueblo americano descubriera que no siempre sus presidentes y sus autoridades y sus instituciones le decían la verdad, comenzó una polarización y un descrédito y un descreimiento en el sistema, en sentido general, que es lo que ha alimentado entonces los excesos en el otro sentido. Cuando vayamos a explicar por qué algunos creen que hay un deep state que ha llegado al extremo de comerse a niños y alimentarse con la sangre de los niños en una pizzería, ustedes se acuerdan de eso, eso que hoy nos da risa y que nos parece muy idiota, pero tiene su origen. La explicación inicial en el descrédito y en el no confiar en nada que te dice el gobierno federal, la explicación hay que buscarla originalmente en Vietnam. Si después vamos analizando desde Vietnam, desde ya finales de los años, bueno, mediados de los 70, quiero decir desde los finales del conflicto, hasta hoy, los episodios que para colmo han alimentado todavía más esa narrativa y ninguno como, desgraciadamente, Irak. Ahí, este es el otro punto que quería comentarles. Yo me he quedado en una pieza viendo, sobre todo en el último capítulo de esta serie documental, los paralelos sorprendentes entre Irak. Fíjese que no estoy mencionando Afganistán. No, Irak puramente, y digo porque bueno, fueron conflictos muy gemelitos, muy cercanos en el tiempo. Irak y Afganistán, quiero decir. Entre Irak y Vietnam. Y la salida, ahí sí, de Afganistán, quiero decir, la salida de Afganistán en el 21, ya con la administración Biden recién estrenada, y la salida de Vietnam. O sea, las razones falsas en muchos casos de ataques contra embarcaciones americanas que después se demostró, me estoy refiriendo al inicio del conflicto en Vietnam, después se demostró que eran errores, equivocaciones, informes que no habían sido acertados con respecto a que embarcaciones vietnamitas del Vietcong estaban atacando a embarcaciones americanas y que esto, repito, que eran falsas, no es que lo digo yo, es que después se reconoció, ¿no? Después se admitió concretamente, hasta las famosas armas de destrucción masiva que supuestamente tenía Saddam Hussein y que un buen día tuvo que salir entonces George W. Bush y decir, nos parece que bueno, que no existían. Y Dick Cheney a decir, no existían esas armas, teníamos errores. Los informes que nos habían entregado estaban equivocados, pero lo cierto es que ya nos habíamos empantanado allí. Llevando esto entonces a Afganistán, para mí fue perturbador darme cuenta del parecido tan atroz entre la salida de las tropas americanas y de los aliados americanos vietnamitas de Vietnam y la salida de Estados Unidos de Afganistán y los aliados afganos de Estados Unidos. Ese desmadre horroroso, espantoso que vimos con la salida de Estados Unidos de Afganistán
prácticamente huyendo, huyendo literalmente, con las tropas de los talibanes tomando el control, matando marines, en fin. Señores, increíble el parecido con la salida de Vietnam. Para mí ha sido una experiencia terrible darme cuenta, coño, que lamentablemente no aprendimos la lección en ese sentido. Y por último, lo último que voy a decir, la confirmación absoluta para mí de que el comunismo es una de las semillas más malvadas que se han sembrado en la faz de la tierra. Y digo una porque para mí todo totalitarismo y el fascismo y el nazismo y toda la exclusión y la muerte y el sectarismo impulsado por Adolf Hitler, por todo lo que pueda llamarse totalitarismo, Mussolini, Franco, Pinochet, yo sí meto a todo el mundo en la misma salsa. Para mí, todo el que mata y todo el que comete actos perversos, supuestamente por el bien de su pueblo, para mí está exactamente en la misma camada. Pero en este caso en particular, darme cuenta cómo lo que nos vendieron en Cuba, para que tengan una idea, yo estudié la escuela primaria. Yo estuve en 2 escuelas primarias. Primero estuve en una llamada José Antonio Saco, ¿no? Uno de los grandes nombres de nuestra historia. Ok, pero por razones de comodidad, de cercanía a la casa, a mi mamá, en fin, las decisiones que tomaron mis padres, me cambiaron para otra escuela que me quedaba un poco más cerca de la casa de mi abuela, donde era más fácil la logística. Y creo que desde primer grado, o sea, creo que pasé solamente el preescolar en José Antonio Saco y después de ahí en adelante estuve en una escuela llamada Nguyen Van Troy. Mi primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto grado en una escuela llamada Nguyen Van Troy, un mártir vietnamita. Yo recuerdo cómo nos sembraban a los niños, por cierto, muchas maestras y maestros lindas y lindos que tuve en Nguyen Van Troy, que los recuerdo con mucho cariño. Me enseñaron bien, yo creo. Y el contenido tóxico, bueno, se fue diluyendo y yo mismo me lo fui sacando de la cabeza, ¿no? Lo que formaba parte de la propaganda. Porque yo recuerdo nombres como, por supuesto, Ho Chi Minh. ¿Quién no recuerda a Ho Chi Minh? Pero en una escuela que tenía el nombre de un héroe vietnamita, todo lo que tenía que ver con Vietnam, se nos daba en cucharaditas a los niños para que incorporáramos que era el gran hombre, el gran patriota, el hombre noble que buscaba la libertad de su oprimido pueblo de Vietnam, ¿verdad? Cuando usted mira lo que hicieron los comunistas vietnamitas, que desde el norte no respetaron ninguna forma de paz, ninguna forma de división, ni siquiera ningún acuerdo de alto al fuego con el sur, que no quería el comunismo, y cómo las invasiones y cómo las destrucciones de viviendas, sí, no solamente los americanos, que eso es algo muy cómodo para la propaganda de izquierda de este mundo, ¿no? De hecho, el propio documental te dice que los Vietcongs y que los vietnamitas del norte destruyeron y masacraron más aldeas inocentes que cualquier cosa que se le pueda culpar a los Estados Unidos en eso. En su campaña de expansión y de conquista del sur que no quería, ¿no? Recuerde, Hanoi al norte, Saigón al sur, cero paz, cero respeto, las masacres más perversas, los actos más diabólicos, la expansión más atroz, los campos de reeducación. Oye, que lo único que faltaba es que se llamaran UMAP. Lo único que faltaba, y ahí tú te das cuenta de dónde estaba tomando ideas Fidel Castro o de dónde estaba compartiendo ideas, porque fue exactamente en el mismo periodo. Recuerden, ¿no? Los años 70, el mismo periodo de las UMAP y de la idea de concentrar en campos que eran en la práctica prisiones, a donde llevabas a los desviados ideológicamente, a los enemigos, a unos los torturabas, a otros los hacías trabajar en campos forzados, tenían que escapar. Bueno, todo eso lo van a ver en Vietnam. Y ahí entonces yo tengo que ir al origen de todo esto. Mi molestia y el problema con Estados Unidos es cómo trató de manejar la expansión comunista en Vietnam y lo hizo muy mal. Esa es la realidad. Sin embargo, cuando pongo las cosas en perspectiva, yo prefiero una democracia imperfecta. Yo prefiero el concepto de república y el concepto de Estado de Derecho, según el cual, por ejemplo, la prensa tenía un papel preponderante en sacar los malos manejos del gobierno, de los gobiernos de Lyndon Johnson, de Nixon y de todos los que estuvieron involucrados en esto, y no una tiranía.
Y la realidad es que la intención estadounidense de contener la expansión del comunismo en Vietnam y también en Laos y también en Camboya, y recuerden que China ya era uno de los poderes, el poder del Partido Comunista Chino y por supuesto la Unión Soviética, todo conjugado en esa región, la intención cuando yo la miro y visto lo visto de lo que ha hecho el comunismo, por supuesto que era más que válida. Por supuesto que la apoyo. Sin embargo, la ejecución fue desastrosa. Estamos hablando de, bueno, por ejemplo, en Vietnam creo que fueron más de 3 millones de muertos, 1.7 millones de muertos en Camboya, miles de soldados americanos traumatizados, muertos, traumatizados, en fin, fue un desastre. No hay por dónde salvar en la práctica toda la operación y todos los años de guerra, pero al final del día me quedo, y no tengo ninguna duda, me quedo con una democracia imperfecta, me quedo con una democracia perfectible, con un sistema donde los que mandan no pueden hacer lo que le dé la gana. Le costó la presidencia a Nixon creer que podía hacer lo que le daba la gana y meterse en Watergate y mandar a sus plomeros a Watergate a espiar la sede del Comité Demócrata. Le costó la presidencia, tuvo que renunciar. Y la cantidad de escándalos que la prensa ha revelado y que contienen los excesos del poder, en contraposición con el totalitarismo comunista, con una semilla malvada de expansión que te vende un mensaje de vamos a traer una sociedad de igualdad, de amor, de paz, y han causado algunos de los peores episodios de muerte, de sangre y de destrucción de toda la humanidad. No tengo absolutamente ninguna duda al respecto. Así que les recomiendo, les he hablado bastante porque el tema me apasiona, me gusta, y porque además creo que toda esta reflexión vale la pena, ¿no? Para entender muchas de estas cuestiones. Permítame hacer una pausita de apenas, literalmente aquí estoy mirando, 11 segundos para separar algunos temas y venimos con más.